Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos nosotros tratando en este momento sobre el libro de Josué. Estamos centrando un poco, es una introducción general, estamos mirando la relación con el libro del Deuteronomio y sobre todo la temática y la terminología. Lo primero que estábamos viendo era la lucha contra la idolatría. Esto nosotros encontramos con algunas frases muy continuamente repetidas, ¿verdad? Esto es lo que nosotros le llamamos el famoso leitmotiv, le decimos. Leitmotiv significa las repeticiones, las ideas, entonces, ya piñón fijo, o sea, siempre la misma cosa, yo o sea, es lo que en ese momento del exilio ellos habían vivido, ¿verdad? O sea, que es toda la ruptura de la nación, del pueblo, la disgregación que hubo entre ellos. No entendéis, güey. Y cuando uno no se entiende, entonces cuando está dividido, evidentemente que después entonces cualquiera viene en contra de uno y hace lo que quiere. Es como nosotros mismos también, ¿verdad? De nuestra sociedad. Estamos todos divididos, no nos podemos unir, no podemos pensar juntos. Entonces nos dividimos por colores, nos dividimos por cualquier ley. O si no, nos dividimos por nuestros propios intereses. Entonces somos prebendaristas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Defendemos a personas que son realmente, hasta yo diría, indeseables, ¿verdad? Y justamente son indeseables para una comunidad, común unidad, porque no nos permiten vivir entonces en esa unidad que después haga crecer a la comunidad. Pero el problema principal, Gina, y nos es difícil, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros buscamos solamente nuestros intereses económicos,
principalmente. Y aquí entonces entró también el aspecto religioso, o sea, ellos se daban cuenta que no podían unirse, y como no podían unirse por una cuestión religiosa, o era la cuestión religiosa que les dividía. Y entonces, por eso, a esto le está llamando la verdadera idolatría, todo aquello que separa, todo aquello que divide. Haciendo su examen de conciencia, recapacitando, se dan cuenta que el pueblo no puede vivir unido, y entonces eso es lo que hizo que nosotros hoy estemos en el exilio, que hayamos perdido la tierra, que no fuimos capaces entonces de unirnos para defendernos contra los poderes externos, y así sucesivamente. Hay una frase en otra oportunidad en el curso bíblico, ¿verdad? Tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que suelo repetir mucho, es aquella frase muy interesante que dice: solo existen faraones donde existen esclavos. Solo existen faraones donde existen esclavos. Upeago dice, Gina, que solamente te puede dominar una persona o dos o un equipo así cuando todo el pueblo se siente y se considera esclavo del otro. O sea, ellos existen y son faraones en la medida en que nosotros nos consideramos esclavos. Si vos no te consideras esclavo, absolutamente no vas a permitir que exista la desigualdad o que existan entonces todas las injusticias que existen lastimosamente entre nosotros, ¿verdad? Pero eso es difícil para que el pueblo se una. Dice luego también esa frase que es muy interesante, ¿verdad? Y que es bastante bíblica: el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Entonces, eso también tiene una fuerza, ¿verdad? Una repercusión bíblica muy interesante y muy importante. Y eso es lo que aquí la teología de la escuela deuteronomista está transmitiendo. Y esa es la relación que hay con el libro también del Deuteronomio. Y a eso le llama la lucha contra la ideología. Algunas frases vuelvo a repetir, que nosotros ya hemos visto en el curso anterior. Ustedes pueden volver a mirar en nuestras redes, en YouTube, ahí en la biblioteca Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Seguir y servir a otros dioses y adorarlos. Eso lo encontramos, leitmotiv, idea central que repite continuamente. Otro, servir a otros dioses, dice. Servir a otros dioses. Otra frase que encontramos, adorar a otros dioses y servirlos. ¿Se dan cuenta que es entonces una continua repetición? Esto los encontramos en el libro de Josué. Vamos a mirar un poco. Josué 23:7. Josué 23:7 dice justamente esto, que ya hemos leído anteriormente en el curso bíblico. Y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes, no invoquen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan ni se postren ante ellos. Los dioses extraños, aquellos que nos dividen, los valores, los principios, otras culturas totalmente diferentes que nos dejan fuera de Dios, que dejan a Dios afuera. Y entonces nosotros también podemos decir que hoy vamos detrás de otras culturas, de otros estilos de pensamiento, de otros estilos de vida que dejan a Dios de lado, totalmente y absolutamente. Donde solamente valoramos lo económico, valoramos lo placentero, valoramos el poder, etcétera, etcétera. Estas las famosas 3P, ¿verdad? Poder, placer y plata. Bueno, ahora vamos a un segundo elemento como tema principal del día de hoy de nuestro curso bíblico del Antiguo Testamento, al hacer la introducción del libro de Josué. El segundo tema, muy repetitivo y que está en concomitancia, es decir, en una relación directa con el libro del Deuteronomio, es la cuestión de la centralización del culto. Centralizar el culto. Queremos entonces, según la escuela deuteronomista, para volver a la unidad tenemos que centralizar la cosa. Si estamos dispersos, si nos dispersamos por todas partes y cada uno tiene lo suyo, anda ya yo topa y voy, ¿verdad? No hay una centralización. Entonces viene el problema justamente de la disgregación. Nos disgregamos.
Y entonces hay algunas frases interesantes que se repiten. Yo les digo una o dos citas, leemos un poco, pero hay muchísimas otras citas. Voy a leerles algunas citas, después ustedes si pueden volver a mirar, copiar, escuchar y leer con más calma. El lugar que el Señor elija. Esa es entonces la centralización del culto. Ese lugar que el Señor elija. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración con María. Estamos en vísperas de la fiesta de la Anunciación y esto ya nos indica que la vía maestra de la oración cristiana es la humanidad de Jesús. No podríamos entrar en esa intimidad con Dios si el Verbo no se hubiera hecho carne y no nos hubiese comunicado el Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre. Cristo es el mediador, el único mediador, el puente a través del cual llegamos al Padre. Nuestra oración es siempre por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu. Cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la Iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacadas de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita entre las mujeres, o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Ella pide por nosotros pecadores en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Aquellos que, como durante esta cruel pandemia, se encuentran solos y desamparados, en ella hallan la ternura de la Madre que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a confiar nuestras súplicas al Salvador, a la poderosa intercesión de María, la Reina Madre que lleva ante el trono de su Hijo nuestro ruego, pues somos sus hijos queridos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest.
Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estas temáticas, ¿verdad? Y terminologías que están en estrecha relación entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Y nosotros a esto le llamamos la influencia de la escuela deuteronomista. Eso es lo que nos dicen los grandes estudiosos de la Biblia. Pero hablamos de estudiosos de la Biblia, no de charlatanes que dicen cualquier cosa, ¿verdad? Sino que de gente que quema verdaderamente las pestañas de un estudio serio, profundo, y uno va descubriendo, ¿verdad?, dentro de un contexto histórico, qué es lo que había sucedido, qué es lo que sucede en este pueblo y cómo se fueron escribiendo estos libros y cuál era la preocupación, lo elemental, lo principal y lo fundamental del autor sagrado. Y entonces encontramos aquí, por ejemplo, la cuestión de la centralización del culto. Centralizar el culto. Tenemos que llamar, tenemos que buscar, tenemos que encontrar un lugar donde podamos hacer que la gente se encuentre. Podamos hacer que la gente se reúna. Es como decir, centralizamos nuestra fe, centralizamos un encuentro del pueblo, ¿verdad? Buscando la unidad, no sé, por ejemplo, en una fiesta nacional, por ejemplo, la Virgen de Caacupé va a nosotros, ¿verdad? La Virgen de Caacupé. Entonces, donde el pensamiento, el corazón, el deseo del hombre que tiende, ¿verdad?, hacia Dios. Y entonces ahí todos. Y por eso es que en estos lugares y cada vez que celebramos estas fiestas, centramos nuestro pensamiento y decimos cuál es la problemática social, económica, familiar, política, etcétera, de toda una nación, ¿entienden? Entonces, esto es lo que el libro del Deuteronomio estaba buscando. Ante una disgregación totalmente del pueblo y de la gente que llevó como consecuencia, como resultado, el perder incluso la tierra, el ser exiliados, porque no tuvimos la fuerza necesaria nosotros de aguantar, de ir lastimosamente al exilio. ¿Por qué? Y porque estábamos totalmente separados, no nos entendíamos. No había un solo discurso, no había un solo pensamiento, no había nada que nos una para que podamos nosotros como nación fortalecernos y aguantar cualquier embate, ¿verdad?, del enemigo. Y eso es lo que ellos reflexionan después, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta que este fue el gran error. Bueno, entonces, por eso se insiste en la centralización del culto. Y dice así, el lugar que el Señor elija. Miremos un poco el 9:27 justamente. El 9:27 nos habla de esto, que es el Señor el que está pidiendo, ese lugar que Él elija. El 9:27 dice de esta manera. Entonces dice, desde aquel día Josué los destinó a cortar leña y a sacar agua para la comunidad y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Esto es lo que hacen todavía hoy. El lugar que el Señor eligiera. ¿Y por qué esto? Y porque justamente eso nos da a entender que la unidad en la centralización que nosotros tenemos aquí a través de este lugar es no porque a mí se me ocurre, sino que porque ellos están leyendo y están entendiendo que es Dios mismo el que está pidiendo, ¿verdad? Dios es el que quiere la centralidad entonces del culto. En este sentido, nosotros podemos buscar en el libro del Deuteronomio también, podemos mirar, hacer un poco atrás y vemos en el capítulo 12, versículo 5, vamos a ver el 12, versículo 5, dice así. Irán a buscarlo al lugar que Él elija entre todas las tribus para constituirlo morada de su nombre. Irán a buscarlo. Este es el discurso de Moisés, no se olviden que es tan importante. Ustedes se comportarán de una manera distinta, ¿verdad?, en la tierra donde entrarán. Y ustedes irán a buscarlo al lugar que Él elija
entre todas las tribus. Donde el Señor va a elegir ese lugar, donde tiene que ser adorado, donde tiene que ser glorificado. Miremos también el versículo 11 de este mismo capítulo. Llevarán al lugar que el Señor, su Dios, elija para constituirlo morada de su nombre. Para constituirlo morada de su nombre. Pero que el Señor, el lugar que el Señor, su Dios, elija. Pero ese es el lugar, ¿viste? La centralidad del culto. Importante. Otro, también vamos a mirar un poco en el versículo 14. Aquí se centra en esto, en las indicaciones sobre los sacrificios también. Los ofrecerás únicamente en el lugar elegido por el Señor. Los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Como el libro del Deuteronomio insiste mucho. Aquí estamos hablando del discurso de Moisés. Es Moisés el que está hablando en este caso, ¿verdad? Y tenemos tantas citas que insisten. En la boca de Moisés estamos poniendo la insistencia y la necesidad de un solo lugar, la centralidad del culto. Vamos a mirar en el versículo, después ya está el versículo 14. Luego miramos también el versículo 18. Dice lo siguiente: lo harás en presencia del Señor tu Dios en el lugar elegido por Él. En el lugar elegido por Él. Junto con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava. Vamos a mirar un poco en el 21. Y si el lugar que el Señor tu Dios elija para constituirlo morada de su nombre se encuentra demasiado lejos, tú mismo podrás matar conforme a mis preceptos los animales del ganado mayor o menor que el Señor tu Dios te dará. Y comerás en tu ciudad todo lo que quieras, del mismo modo que se come una gacela o un ciervo. Podrán comerla igualmente el puro y el impuro. Bueno, aquí estamos hablando sobre las indicaciones sobre el sacrificio y se dan cuenta. Tiene que ser el lugar que Él, el Señor, ¿verdad?, indique. Ese es el que vale. Y por último, en el 26 también miramos y nos dice de esta manera: pero los dones que debes consagrar al Señor y los que ofrezcas en cumplimiento de un voto, irás a llevarlos al lugar que el Señor elija. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Aquí está mi corazón, ardiendo está
el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Josué y estamos ahora mirando algunos de los temas muy relacionados con el libro del Deuteronomio. Le llamamos nosotros la escuela deuteronomista. Es muy interesante, ¿verdad? Porque estamos mirando desde la temática y también algunas terminologías que son muy repetitivas, son las mismas terminologías, las mismas frases que aparecen tanto en el libro del Deuteronomio como en el libro de Josué. Es entonces como una continuación. Nosotros hablábamos también dentro de la temática, uno de los temas importantes, que aparecen ciertos temas que son repetitivos, tanto en el libro del Deuteronomio como en el libro de Josué. Vamos a mirar un tercer elemento cuando hablamos de la lucha contra la idolatría. Lucha contra la idolatría. Cuando se habla de la lucha contra la idolatría, decíamos anteriormente, hasta el bloque anterior, que necesitábamos centralizar el culto. Es la única forma entonces de luchar contra todo lo que es idolátrico, es decir, ir detrás de otros dioses, dejarnos influenciar por otras culturas, por otras religiones. Esto es verdaderamente entonces la idolatría, el dejarse influenciar. Como yo siempre les digo y acentúo, la idolatría no se refiere entonces a tener o no tener una estatua o una imagen, sino que sobre todo a los principios y los valores que nos alejan de Dios. Yo puedo no tener nunca tuve una imagen, nunca tuve una estatuilla, ¿verdad?, de un santo, pero de claro, sí me venían de Yare, porque voy detrás del dinero y porque voy detrás del placer o porque me emborracho, me drogo y qué cosa hago, ¿verdad? Pero esos son mis ídolos, ¿entendieron? Entonces no es solamente porque tengo o no tengo un santo. Yo siempre les explico y les digo, a la cuenta, yo por lo menos, si voy a decir María Auxilia, ahora le hace Don Bosco, a la cuenta. Yo miro y me acuerdo y leo y conozco la vida de ellos, y estos santos son los que a mí me hacen recordar verdaderamente, y yo digo, qué pucha, si yo fuese como Don Bosco, por lo menos así chiquitito como Don Bosco, todo lo que hizo. El tipo de estos son santos. Los santos son modelos para nosotros. Estos te llevan a Dios. La idolatría en realidad te alejan de Dios. Te hacen olvidar de Dios. El placer, el poder, la plata. Cuando nosotros vamos detrás de eso simplemente y buscamos simplemente eso. No nos damos cuenta que todo lo que poseemos, que es riqueza de Dios, como decimos siempre, Dios te ha prestado. Todos estos bienes Dios te ha prestado en esta vida. Pero entonces tenés que saber distribuirlo, tenés que saber utilizarlo. Tenés que poner al servicio de la comunidad. Dios te presta. Bueno, hermano, ahí la abuela, ni de zapato se me derramo, ahí la necajome, ni de zapato derramo. Acierto, abuela, darjamo, ni de zapato, pinandi, hasta la cajome. Bueno, y así entonces tenemos que pensar y tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo, ¿qué es lo que nosotros idolatramos? ¿Detrás de qué cosa vamos nosotros? Bueno, tercer elemento importante e indispensable es el éxodo, alianza y elección. Este es el otro, entonces, elemento importante, leitmotiv, la lucha contra la idolatría. Por una parte, el éxodo, ¿verdad? Por otra parte, entonces, la alianza y por otra parte, la elección. Son temas importantes que leitmotiv, idea central, retintín, yayuhuy, ñandeina, ni que penderezaray. Aquí hay un éxodo, pero hay una alianza de parte de Dios y sobre todo hay una elección. Conocer las obras que el Señor había hecho por Israel. Conocer las obras que el Señor había hecho por Israel.
Y esto lo encontramos en el capítulo 24, 31 de Josué. Capítulo 24, 31. Vamos a volver a mirar un poco, porque esto me parece que es esencial, ¿verdad? Casi ya al final de la obra. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué, y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado las obras que el Señor hizo en favor de Israel. Esto ya es entonces con la muerte de Josué. Y esto es leitmotiv, idea central, se insiste. ¿Qué es lo que hizo el Señor por nosotros? Entonces hay una alianza y hay una elección, lo que el Señor hizo por nosotros. Conocer las obras que el Señor había hecho por Israel. Luego encontramos también en el Deuteronomio, capítulo 11, 7. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, capítulo 11, 7, en este discurso segundo, ¿verdad? 11, 7 de Moisés. Dice lo siguiente: sí, son ustedes los que han visto con sus propios ojos la gran obra que realizó el Señor. Viste que leitmotiv, idea central, repetición continuamente, tanto en el libro del Deuteronomio como en el libro de Josué. Tenemos también, vamos a mirar un poco el libro de los Jueces 2:7. Jueces es ya la continuación, pero igual nos sirve también. Quiere decir que aquí nosotros encontramos 2:7. También encontramos la mano del autor deuteronomista. Dice de esta manera, el pueblo, dice, sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Bueno, esto entonces con respecto a Éxodo, alianza y elección. Un cuarto elemento que queremos reflexionar como relación así con el libro del Deuteronomio es el credo monoteísta. Otra característica esencial es el credo. ¿Verdad? El credo que existe y el credo entonces que nosotros encontramos. Alguna de estas frases que vemos aquí es saber que el Señor es el único Dios. Saber que el Señor es el único Dios. Capítulo 2, versículo 11 del libro de Josué. Por favor, miremos entonces capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente: nosotros, dice, hemos visto y oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo, etc. Bueno, y después dice, al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque el Señor, su Dios, es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Este es entonces el capítulo 2, versículo 11. Saber que el Señor es el único Dios. Y eso lo vamos encontrando en los otros libros también que están en relación directa desde la escuela deuteronomista. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos viendo estas temáticas y terminologías repetitivas porque pertenecen, decíamos, a una escuela, y esta escuela deuteronomista. Estábamos mirando el credo monoteísta, es decir, saber que el Señor es el único Dios.
Ape oye repetir, continuamente oye repetir, ape amo. Estábamos mirando el capítulo 2, versículo 11 de Josué. Pero miremos un poco también en el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, capítulo 4. Nosotros sabemos que este tema sí que es elemental y fundamental. Capítulo 4, el versículo 35-39. A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Para que tú sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. También encontramos en el versículo 39, dice de esta manera: reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Y no hay otro, ahí está, y no hay otro. Vamos a mirar otro ejemplo aquí que nosotros vemos, capítulo 4, capítulo 7, versículo 9. Nos dice lo siguiente, el capítulo 7, versículo 9. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Qué lindo entonces esto, cómo nos entusiasma, ¿verdad? Cuando estamos mirando desde el credo monoteísta, es decir, aquí nos centramos en un solo Dios. Luego otra expresión que tenemos con respecto al credo monoteísta. Arriba en el cielo y abajo en la tierra. El mismo capítulo 2, versículo 11 del libro de Josué. Y luego que acabamos de leer, capítulo 4 del libro del Deuteronomio, versículo 39. También en el primer libro de los Reyes, que está mucho más adelante ciertamente, primer libro de los Reyes, capítulo 8, 23, encontramos esta misma expresión. Capítulo 8, versículo 23, dice lo siguiente: Señor Dios de Israel, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la alianza y eres fiel con tus servidores cuando caminan delante de ti de todo corazón. Bueno, esto es lindo y esto entonces nos ayuda, nos acompaña, nos da la fuerza necesaria, ¿verdad? Para mirar un poco esta lucha, como decimos, contra la idolatría. Este es el credo monoteísta, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Después tenemos un quinto elemento que nos ayuda muchísimo, y aquí tenemos muchas expresiones, ¿verdad? Que es la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza. Pepe Atuñanderene es el tema, ¿verdad? Porque justamente la escuela deuteronomista, como decíamos hace rato, cuando comienza a estudiar, cuando comienza a reflexionar, el cajal, la iglesia, comienza a reflexionar el por qué nos encontramos en esta situación, se dan cuenta que el problema es porque fuimos infieles a la ley. Y entonces por eso, contexto histórico, infidelidad a la ley anteriormente, por lo tanto consecuencia, exilio, pérdida de la tierra. Entonces díganme, ¿cuál es la reacción? ¿Y cuál es entonces ahora el repensamiento del pueblo para poder volver a conquistar y para poder hacer un camino, ¿verdad?, de volver a poseer la tierra? Y es justamente entonces la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza. O sea, viene así de maduro, uno detrás de otro. Entonces, la Biblia siempre se está escribiendo bajo un contexto histórico, elemental y fundamental. Entonces, a mí, la yayapiparey estilo protestante, como que te viene de arriba, no sé de dónde ha caído del cielo, una cosa como que no tiene nada que ver, como si fuese, y esto es lo que se dijo, no sé ni dónde se dijo, y que tiene que suceder ahora, no sé, entre nosotros tiene que suceder porque vino de no sé dónde. Hay poicotas y ya. No, un miago y copama.
Umiagoiko, homiagoikota, ¿entienden? La Biblia es así. La Biblia fue, es y será. En el sentido de que estos son los valores, las normas, los elementos fundamentales de la vida del hombre. Umiagolañandé, cada día ya poñeña, cada día hoy coñandereje, cada día ñandé ya cojina lleva. Entonces, upeala ñandé ya llana, upeala ñandé ya quiara piñana, pero tú me llevas ya y cuando epa piñandé ya hoy cuadra ñandé. Y bueno, y esto es elemental. Entonces, aquí se está hablando de una observancia de la ley y se está hablando de la fidelidad a la alianza. Pero sobre cosas, como yo estoy diciendo, sobre cosas concretas, no busquemos ahí a los pajaritos que vienen a hablarte. Hasta político dice que venía a pajarito y le hablaba. No podemos estar detrás de esas cosas. Tenemos que ir a las cosas bien concretas y la Biblia, el estudio bíblico, es un estudio científico, ¿entienden, queridos hermanos? La Biblia hay que estudiarlo, pero bien, y no de cualquier manera, porque si no viene cualquier embaucador y te habla como una cosa mágica, como una cosa fuera de nuestra realidad, y no es así. Bueno, miremos aquí entonces este quinto elemento, que es leitmotiv, es decir, repetición, es un ritintín en nuestra vida y en nuestra lectura. Es la observancia de la ley y fidelidad a la alianza. El número 1 que se nos presenta va a ser la lealtad. El número 2 va a ser la deslealtad. Bueno, esos dos elementos entonces nosotros vamos a encontrar cuando hablamos de la observancia de la ley y de la fidelidad a la alianza. O sos leal, es decir, la lealtad, o sos desleal con el Señor. Dos posibilidades entonces. Vamos a comenzar con la lealtad. Servir al Señor, dice. Servir al Señor. Entonces, queridos hermanos, todo lo que significa entonces la lealtad se va a centrar esto, en el servir al Señor. Temer al Señor toda la vida. Apegarse al Señor. Observar el encargo del Señor. Observar los mandamientos y las leyes de Dios. Observar y hacer. Observar todo lo escrito en el libro de la ley. Seguir plenamente al Señor. El libro de la ley. El libro de la ley de Moisés. Bueno, esto todo es entonces con respecto a la lealtad. Detallaré con la terminología, detallaré con la cita bíblica. Es decir, que la preocupación del autor sagrado era con respecto a la lealtad, a la observancia de la ley, a la fidelidad de la alianza que Dios ha dejado impregnado en nuestro corazón. Queridos amigos, por el día de hoy vayamos concluyendo. Después iremos completando y seguiremos de nuevo reflexionando sobre este tema importante de la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza. Por el día de hoy nos vamos despidiendo y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.